tener en cuenta eso, señores. Tengan en cuenta que es necesaria la unidad. Y como les decía ahorita, entre más información le entreguen al ministerio para que el ministerio agilice lo que queremos nosotros, ¿es para qué? Para que busquemos la solución inmediata a esta situación. Porque no tenemos mucha claridad realmente sobre la situación. No sabemos si es despido, no sabemos si es vacaciones. Sabemos que legalmente las vacaciones no existen en ese estado como lo hicieron ellos. Entonces, por favor, como Federación Únete que soy, que en este momento estoy presidiendo en Cartagena, y como presidente del Sindicato de Organismos de Control Control Caribe, yo les solicito a ustedes que por favor unifiquen criterios entre todos y traigan una sola voz para que podamos garantizar el éxito de esa misa que se va a realizar. Muchas gracias. Doctora, una propuesta, yo no voy a disertar sobre, sino una propuesta sobre un primer intento de voluntad. Yo planteo que las centrales hagan un borrador, la oficina de la CUC queda aquí cerca, para que sea hoy enseguida, y saquemos un comunicadito pues, para visibilizar de manera unitaria, a manera de denuncia, pero también a manera de que tenga un acápite de exigencia pública a las empresas. Es decir, que digamos los sindicatos reunidos con el Ministerio del Trabajo, tal sindicato, denunciamos esto que está pasando, pero también exigimos a la empresa, por ejemplo, que notifique si es vacaciones, que notifique si es tal cosa, si es cierre, o sea, que la emplacemos en ese sentido. Sí, exactamente, allá iba yo, Para para bajar un poco. Perdón, estábamos diciendo que primero íbamos a intervenir nosotros, ¿verdad? Y luego entonces nos escuchábamos a ustedes. Entonces, yo en primer lugar, ahora bien. Toño, discúlpame. Primero saludar nuevamente a quienes se han sumado a la reunión, a Gil, que no te había saludado en el día de hoy, mira. Agradecerle a ustedes el respeto y la consideración que hay para quienes estamos aquí enfrente. Entender que existen unos niveles superiores en el movimiento sindical, eso nos ayuda a trabajar de manera más organizada. El respeto para con Gil, que es coordinador del Comando Departamental Unitario en Bolívar, yo soy el secretario del Comando en Bolívar, y Toño, que ha estado a través de Ultradevol CGT con todo su equipo, siempre alternando este cargo en toda la historia de la existencia de la coordinación del Comando Departamental en Bolívar. Este es un respeto también que se ha ganado la gente con trabajo, el trabajo de defensa de intereses de los derechos de los trabajadores. Eso ha sucedido tanto local como nacionalmente. Es decir, enfrente de ustedes no tienen a personas que aparecieron de la noche a la mañana. Y en eso agradezco de verdad la consideración. Yo soy, si se dan cuenta en la mesa, de las nuevas tendencias generacionales. Una de las cosas que yo siento que en el movimiento sindical hay que replantear es la propia actuación al interior de los movimientos sindicales. No estamos siendo totalmente transparentes, honestos o dedicados a cumplir con nuestras funciones, tanto laborales como sindicales. Cuando nos conviene sí lo hacemos, cuando no, no. Y yo siento que eso hay que replantearlo. Se los digo, no es un escenario de trabajadores de CITES, no. Estamos hablando de todo el movimiento sindical a nivel nacional. Pero es difícil que mucha gente que ha trabajado por años de esa forma, que le ha resultado, cambie su postura o acepte siquiera pensar en considerar la postura del otro. Eso es difícil y yo lo entiendo. Y las primeras palabras que yo dije aquí en esta mañana, con las que yo escucho, dan por suposición que vamos a estar en la misma cama, arropados todos con la misma sábana. Y si sabe los que estuvieron presentes, leer entre líneas, les dije que este es un proceso que tiene que ir poco a poco avanzando para poder lograr confianza entre nosotros y poder iniciar acciones conjuntas. Que eso hoy en día no está definido. Y por las prevenciones que existen entre uno y otro. Pero hay una invitación que viene del alto nivel a que empecemos a desescalar, a que le bajemos al tono, a que revisemos inclusive las cosas que salen de manera pública, que siempre sean en torno y beneficio de los trabajadores. Y ahí hay que replantear muchas cosas, desde Sintramar, desde las otras organizaciones, Sinaltrainal, todos los que estamos aquí, inclusive las que se hagan desde la Confederación o el Comando.
Eso para mí es supremamente importante. Y cuando yo digo que hay que revisar al interior, yo soy de los que pienso, todas las violaciones y derechos que la empresa esté cometiendo hoy en día, hay que seguir atacándolas. Todas las denuncias, todas las demandas, todas las violaciones de derechos, eso hay que darle continuidad. Eso es una cosa que depende de nosotros como organizaciones sindicales. Ahora vamos al plano de los trabajadores y las funciones que nosotros tenemos, el desempeño de esas funciones y el cumplimiento de las obligaciones. Y ojo al término en que yo me refiero, porque no quiero ser tergiversado ni señalado, porque ha pasado en la historia. Aquí en este edificio hemos tenido reuniones como esta, inclusive más reducidas, con la OIT, con el Ministerio del Trabajo, hemos llegado a acuerdos, todo el mundo se da la mano, nos damos un abrazo y cuando salimos a las calles, perseguidos por los propios compañeros. Y le pasó a Rúgero, presidente de la CTC, perseguido, correteado, casi linchado. Bueno, entonces yo espero que cosas que yo diga aquí, no es que se queden aquí, porque todos tenemos una responsabilidad pública cuando hablamos, pero que sea vista a manera de inventario de buena manera, pensándolo de esa forma. Ahora no van a decir que porque yo hice tal comentario, entonces ya este men está defendiendo a la empresa. Entonces no es un dirigente sindical de lo que queremos, ¿sí me hago entender? Sino que tengamos la capacidad de poder escuchar las voces, otras voces diferentes a los que hemos estado continuamente al lado. Yo lo que digo es, lo que tiene que ver con nuestras funciones, obligaciones como trabajadores, eso hay que mejorarlo. Ahí sí podemos otra tarde sentarnos y decir, hombre, mire, podemos mejorar en esto, en cumplimiento de horarios, en cumplimiento de funciones, lo que sea. No lo tengo claro en este momento. Ahí creo que hay que hacer un esfuerzo adicional. ¿Para qué? Para minimizar esos señalamientos que vienen de parte de la empresa o para que en compañía de la empresa podamos hacer nuestra parte, la que tiene que ver con el desempeño de nuestras funciones. El resto de las cosas que son violaciones de derechos, allí vamos a atacar con todo. En otras palabras, no dar papaya, para que puedan señalar el tema de los trabajadores son los culpables. No demos papaya en ese sentido. Es la única conclusión que puedo por ahora sacar. Adelante. El compañero presidente. Bueno, respeto yo. Bueno, no, reiterarles el saludo y a ver, nosotros en el tiempo hablamos, recuerda, hace un poquito de historia y yo se lo he dicho al compañero Gil. Cuando ustedes se retiraron, que era Cintra Alimentos, Freddy está por aquí. Bueno, Cintra Alimenticia, ok, me van corrigiendo, llegaron a Ultradevol. No era CGT, era Ultradevol. Hemos afiliado a la CGTD, que fue un proyecto sindical de varios sectores. Había gente de la CTC, gente de la CUT, gente de varios sectores. La CUT se funda con Jorge Carrillo, que fue ministro de Trabajo, en el ejercicio de la UTC se decía que era conservadora, de Tulio Cuevas, y tuvo los primeros dirigentes sindicales que se opusieron y fueron capaces de crear un partido que fue Isaías Cristancho, que Petro en más de una oportunidad en sus discursos anunciaba que era de la UTC de Santander, y Percy Oyola Paloma, presidente de Ultrades. Pues eso es el relacionamiento de Percy con el presidente hoy de la República, Isaías. Después fue, ¿qué quiero significar con esto? Miren, la vida nos depara una dinámica tremenda y si nosotros no manejamos bien el discurso político, las relaciones intersindicales, por donde vamos pasando lo que dejamos una estela de enemistades y de confrontaciones que a la final no contribuyen a ampliar realmente el movimiento social, progresista, de izquierda, todo esto que aquí nos puede
realmente unificar. Y tenemos las diferencias. 9 Mira, de ahorita enero acabamos de hablar con la 2026. directora y venimos hablando con Mesa de trabajo, con- los sindicatos, con Gil, CIATEX, con Freddy, centrales con obreras. Freddy, porque a raíz Sede de del un ministerio. decreto que sacó el gobierno en víspera de la negociación del sector público, el 243, hubo un reviente y queda también. Y fueron excluidos 14 organizaciones sindicales nuestras que están en el distrito afiliadas a la CGT. Sin embargo, uno hoy estamos hablando para que eso no se repita aquí con la doctora Rita, con Freddy, con todos. ¿Por qué? Porque es un mal ejemplo. Tenemos que trabajar en medio de la diversidad, entendiendo que ni la mujer de uno puede pensar como uno piensa, ni el hijo. Así de sencillo. Ahora vamos a dictar cátedra de no, hay que hacer un gran esfuerzo realmente para uno ponerse de acuerdo. Sí es verdad que no es fácil, pero ¿cómo? ¿Qué nos puede unificar? Partamos de la base de lo que nos une, no de lo que nos divide, porque de pronto hacemos más énfasis a lo que nos divide o lo que nos separa de lo que nos une. Y si somos movimiento sindical, somos movimiento de los trabajadores, sí podemos hacer ese esfuerzo. Cada uno con su óptica, con su lenguaje. Por ejemplo, Edwin planteaba, vamos a denunciar, sé que los compañeros de Sintramar, compañero Pájaro, ¿verdad? Juan, ok. De pronto ese término no le suena. Podemos cambiarlo. Estoy poniéndole un ejemplo porque a mí me tocó un debate interno con mis compañeros de cambiarlo por expresamos nuestra preocupación por la actitud que ha tomado la empresa de enviar. O sea, tenemos que manejar. Yo se lo dije a este que vino de Bogotá, el hijo de William Villán, que fue procurador. Compa, cambie el lenguaje. Y el lenguaje usted no lo hace ni más revolucionario ni menos revolucionario. Porque vuelvo y repito, Héctor con nosotros vivió lo más difícil. Cuando Jairo Morales, el cabezón, pretendió pegarle a Héctor en una negociación. Y ahí sí yo lo tuve que frenar. Le dije, no, respeta que aquí nadie te está faltando porque estaban haciéndole un meeting en la Román, me acuerdo yo, ahí cerquita donde estábamos en la negociación, y le dijeron a Cabezón asesino. Al doctor Gómez, Jairo Morales, eso fue para qué. Entonces a uno la vida le enseña realmente cómo puede uno tramitar las diferencias, compañeros, y cómo puede uno, lo superior que es la unidad, en estos momentos difíciles donde podemos hacer ese esfuerzo. Tenemos que tratar de 9 de todos enero y en el comando 2026, reunión de las organizaciones mandamos sindicales de CIATEX y las centrales obreras. Nosotros hemos vivido Sede del situaciones ministerio. duras con el comando departamental, yo debo decirlo. Sin embargo, no hemos sostenido. Por ejemplo, yo les decía lo de la salida el día de la defensa de la soberanía. Algunos dijeron, no, es que no vamos a defender a Pedro, vamos a defender la soberanía. Hay que llevar la bandera, hay que llevar la bandera de Colombia. O sea, hay diferencias, siempre la vamos a tener. Pero mire qué respuesta, una respuesta realmente muy buena, con su asistencia a los partidos, la gente sin partido, los turistas, todo. Ahí no hubo ningún tipo, cada uno con su manera de pensar. Vamos a defender al país, vamos a defender la soberanía, ok. Vamos a defender a Petro, ok. Pero tenemos que, en realidad, todas estas cosas nos deben servir como experiencia para ver cómo mejoramos, compañeros. La unidad no es fácil, pero no es imposible, lo dijo Edwin, lo han dicho, he escuchado varios con esa frase, ahí venga, lo dijo Efraín, mi compañero Efraín también, que ha venido un proceso interesante de discusión, de moderación, de todo eso, porque lo hemos vivido, Efraín, y es así. Entonces, compañeros, mi llamado es igual, miremos a ver qué esfuerzo hay que hacer para hacer una declaración unitaria. Gracias. Efraín. Bueno, retomo Acuérdense que tenemos media hora. la intervención mía de hace rato
aquí hay algo importante que se está dando, y es que independiente de antecedentes, independiente de pasado, hoy nos encontramos todos los sindicatos de CETES aquí, incluyendo Ultramar, Sintramar. Es importante, o sea, en este momento también han recibido afectación. Y esto debe ser el motivo para que empecemos a olvidar, empecemos a corregir y empecemos a trabajar. Aquí la propuesta del compañero de un comunicado, sí, eso es algo que es necesario. Pero más que eso, lo más necesario es suministrarle al Ministerio la información. Ya, ustedes tienen información muy buena y primero es una muestra de voluntad de que sí vamos a trabajar todos y vamos a ir para un mismo horizonte. Mire, a veces con buena intención se peca. Toño hizo referencia a 243, hace 2 años lo sacó este gobierno, el gobierno de la gente, el gobierno de los trabajadores, y lo sacó con las mejores intenciones. Pero fue tan pronta que no hubo tiempo de socializar, y ese 243 en Colombia, no aquí, solamente en Colombia, se volvió un arma de doble filo, hizo daño. Nosotros que estamos en las centrales a nivel nacional, y estamos aquí, distrital y departamental, fuimos testigos de que con todas las mejores intenciones del gobierno de Petro fue un decreto nefasto. Y solamente no dejó por fuera 14 sindicatos de la CGT, dejó por fuera un sindicato de la CTC, sindicato de bomberos, y dejó por fuera un sindicato de la CUT, sindicato de tránsito, y dejó por fuera el sindicato de guardianes. O sea, fue un decreto que se manejó, a pesar de las buenas intenciones, se manejó mal. Entonces, este es el momento que empecemos a trabajar comunidad. Me fui preparado, estuvimos hablando, y me dicen, no ha habido desinformación, de pronto se ha transversado acciones. Yo pienso que en este momento lo importante es el hoy y el mañana. El hoy, tomar decisiones de unidad, mañana concretar estas acciones, pues es que realmente la problemática aquí no es contra los sindicatos de esta empresa, es contra los trabajadores de esta empresa. Y todos los sindicatos tenemos trabajadores que están siendo afectados, y no cualquier afectación. Y hizo referencia ahora a rato de tenemos trabajadores que están en el proceso de pensión, prepensionados. Tenemos trabajadores que están incapacitados, no le han respetado ni siquiera esa condición. O sea, esta empresa está haciendo realmente una masacre impresionante, y si no es unido que podamos combatirla, ¿cómo la vamos a combatir? Entonces vamos a dejar ese pasado ahí y empecemos de hoy, compañeros. Compañeros, empecemos. Compañeros, les agradezco todas estas apreciaciones que han hecho y bastante aterrizadas. La solicitud que hizo el compañero, el respeto, siempre lo hemos exigido, y bajo ese lema hemos trabajado con respeto y un diálogo decente. Sí, sabemos que lo hemos entregado, y esa información que está recibiendo el compañero de buena mano lo recibo, y esperemos que todos los que estamos aquí presentes lo hiciéramos, porque sabemos que organizaciones sindicales que están aquí esto no lo copian, no lo captan. Deberíamos. Todos los días que hay unos meetings en la compañía somos agredidos verbalmente. Todos los días. Y sabemos eso. Que hay estos compromisos, como lo decía el compañero Freddy, aquí nos damos apretones de manos, esto. Cuando llegamos afuera no ha pasado nada. O sea, esto es una pérdida de tiempo lo que vemos aquí, si esto hacemos esto y fuera estamos trabajando. Y para mí esto aquí es súper nutritivo y constructivo. Como decía la doctora Lilia, esto aquí, al trabajar a la unidad y que no seamos enemigos de nosotros, yo lo miremos y así lo miramos. Nosotros lo miramos desde ese punto, que el enemigo no es el compañero, el que debemos tener como enemigo, y no debe ser el enemigo, es el empresario, porque él es el que nos va a dar directamente a nosotros en la cabeza. Y siempre todas las informaciones que estamos haciendo, lo hacemos de esta forma. Esa información que se da aquí a la luz pública hoy, que ha generado un malestar, fíjense que aquí no hacemos señalamiento. Hay una expectativa, un espectro aquí que el que le compete la información mirará si eso es cierto o no es cierto. El compañero Freddy, yo le invité a esa reunión como galante de esa reunión, y Miguel está convencido si eso es cierto, y nosotros sabemos que eso no sabemos si eso es cierto. Pueden ser sofismas de generar un caos, que puede ser, pero tenemos que alertarla, porque no es la primera empresa que quiebra en el país.
pero no queremos decir que esta empresa está en quiebra, que esta empresa está, lo ponemos en tela de juicio. Y con estas informaciones que vemos hoy a la luz pública, alguien se interesa si esto es verdad o no. Y más me agradece que lo hicimos la publicación antes de entrar aquí, para que el ministerio mire que tomó nota de lo que está pasando. Si es cierto, no sabemos. Nadie dio afirmación, ni hicimos señalamiento de nada. La otra cosa que invitamos hoy aquí, que están todas las organizaciones sindicales, y lo hacemos con la unidad, que esto sale de corazón, porque aquí estamos luchando por el empleo de cada uno de los compañeros, rescatando los puestos de trabajo. Pero sin embargo, es una cosa que desde que estoy en el liderazgo sindical, liderado y asesorado por la CTC, siempre debemos de procurar de que los empleos se mantengan y procurar que haya una estabilidad en la compañía para que existan los sindicatos. Pero yo aquí ustedes, como los veo como los líderes que sean, y los he visto en redes, nunca sé a qué línea de empresa pertenece, porque nunca han difamado la entidad a la cual usted representa. Y eso sí lo hago aquí, el llamado de muchos líderes sindicales que difaman la marca. Yo no soy capaz de hablar de un hijo mío, o sea, no soy capaz, porque es que yo eso no vendo. Entonces, aquí muchos líderes que están aquí difaman en redes sociales, en centros comerciales, acerca de la marca. Y yo siempre he mirado, ahorita mismo tenemos una problemática aquí en Cartagena, que es el tema de los cocheros. Y yo nunca he oído ninguna de esos, ni los líderes aquí representantes, ni las personas afectadas, que no se monten a los coches porque se van a caer. Nunca lo he escuchado de parte de ustedes, y eso se los agradezco, porque nunca me han mandado un mensaje negativo, ni sé que representan ustedes, a qué empresa representan, si es de alimentaria, tema bancario. Nunca han dicho de Freddy, que sé que pertenece a la zona financiera, de que no hagan crédito en cierto banco porque ese banco no respalda seguridad. O sea, eso no me caga a mí en la cabeza. Y en este diálogo que estamos aquí, están todos presentes, hagamos un borrón y cuenta nueva. Nosotros nunca hemos hecho un señalamiento, y ahora en este que acabamos de ver, no le estamos citando a nadie que se sienta culpable, no sé, pero nunca lo hemos hecho. Yo creo que gracias a Dios lo publicamos, y hoy día hay una realidad que ya pusieron el ojo en el punto que estamos revelando. Entonces, aquí las informaciones que han dado todos los líderes que están aquí presentes, para mí bienvenido, y así como yo lo cante, quisiera que todas las personas lo cantaran. Y quisiera hoy pedir respeto, porque siempre que estamos en el ingreso de la compañía y hay un meeting, no hay una sola vez que nos seamos adaptados. No quiero dejar esta calidad, invitando a la unidad. Bueno, desde hoy eso se tiene que acabar, por favor. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Vamos Yo quisiera hacer una pequeña intervención. En buena hora, compañero, y al compañero Freddy acá recogemos sus palabras. Quiero decirle algo. Usted habla al compañero Freddy, habla del manejo de cómo nos desarrollamos en la actividad laboral dentro de la planta. Y creo que el señor Juan sabe también, porque es tan antiguo en la empresa como soy yo. Tengo 33 años de estar en la empresa. Vea, yo creo que no ha habido trabajadores más abnegados por esta empresa que los trabajadores de Chile. Soportamos de todo, de lo imaginable para cualquier persona que es trabajadora. Y ahí nos quedamos, trabajando día con día sin importarnos el horario, sin importarnos que abandonábamos a nuestros hijos. Y muchas compañeras con hijos que murieron por enfermedades, hijos que se le perdieron en la droga, hijas que se perdieron en prostitución por el abandono que nosotros teníamos en nuestro hogar. Entonces no creo que sea falta de voluntad de nosotros los trabajadores, ni en el proceso, ni en ninguna de las actividades que desarrollamos dentro de CITEM. Porque el tiempo nos ha dicho que yo creo que mejores trabajadores no han podido tener esta empresa. Lo que pasa, compañero Freddy, es que son las acciones, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Son las acciones, Juan lo sabe, las que nos han conllevado a esta situación, donde vemos que nosotros entregamos. ¿Y qué recibíamos? Nada, maltrato, malas acciones, presiones. Cada día éramos más presionados, más exigidos, más de todo. Entonces, ha sido un venir de situaciones que han generado la respuesta de unos trabajadores que ya no sabían qué más hacer, sino tomar la decisión de salir adelante y defender sus derechos. Ya. Yo digo una emoción al peso. Entonces tengamos claro
Yo no tengo odios. Yo sé que muchos de mis compañeros, porque yo hablo con los trabajadores bastante, ninguno tenemos odio, ni hemos querido destruir esta empresa, porque la realidad es que ella genera, por la fuerza de trabajo que nosotros le vendemos, genera el sostenimiento de nuestra familia. Y ninguno queremos que se acabe. Pero sí queremos solamente que legalmente esta empresa nos dé el derecho que necesitamos, que debemos tener por ley. Respeto al derecho al trabajo. Y por el respeto que deben tener como nosotras, las trabajadoras, que hemos dejado la vida, la salud en esta empresa. Es lo que le exigimos. Yo puedo hablar con cualquiera y muchos, yo hablo y ayudo a muchas compañeras que son de Sintrama, porque yo no tengo diferencia con mis compañeras. Ninguno. Les colaboro en todo lo que pueda con mi conocimiento y mi especialidad. Ya. Pero sí tenemos que mirar que la situación no ha sido porque los trabajadores hemos dejado de presentar un buen trabajo, ni una buena actividad, ni negativa a hacer nuestras obligaciones, no. Han sido de parte de la empresa también. Y sí, me agrada que ojalá se dé la unidad y se dé esta comprensión, porque es que eso es lo que buscamos, que la empresa sea de hoy en adelante, o sea, plantearnos, porque yo siempre he pensado, si la empresa nos plantea a nosotros cuál es la situación que tiene, nosotros los sindicatos buscamos los mecanismos para mejorar esa situación y en qué le podemos ayudar. Pero dentro de la planta, señor compañero Freddy, a veces pasan situaciones, a nosotros no nos informan nada. Hombre, sí, por lo más pequeño que pueda haber, hombre, va a haber, se atrasó la producción, el pescado va a salir caliente. Oye, Edna, el pescado va a salir caliente. Que yo llego donde mis compañeras y buscamos la forma de decirle, compañeras, el pescado viene caliente, lo vamos a dejar 15 minutos en la mesa, y mejoramos esa situación y trabajamos para que todos se den bien. Pero si llega una supervisora a decirle, el pescado llega caliente, y le dice, yo lo sé, yo esos 15 minutos de pare te lo pongo y te lo descuento de y sabes que se lo van a descontar de su salario. ¿Cuál puede ser la actitud de ese trabajador? Entonces, las cosas, lo han dicho, tienen que conversarse y buscarle soluciones inteligentes e idóneas para llegar realmente a proyectarnos en unidad como empresa y trabajadores satisfechos de nuestro trabajo y de nuestro derecho. Es lo que quería decirle, compañeros. Sí, señor. No, Freddy, viene Freddy ahora. Ah, verdad. Doctora, me escribe. Yo también llamo a esa unidad de verdad, porque los sindicatos nacen es para defender los intereses de los trabajadores. Compañeros, bueno, nosotros no difamamos. Difamar es decir las cosas que no son reales. Nosotros nos basamos de la realidad, de lo que realmente está sucediendo. Y difamar es dañar sin tener elementos probatorios. Entonces, yo creo que hay que corregir ese término, no es difamar. Y que efectivamente estamos en pro de que las cosas se deben dar para los trabajadores. Nosotros tenemos unas banderas muy importantes como organización, que es la estabilidad. Aquí en el país, de acuerdo como está el Código Sustantivo de Trabajo, nadie tiene estabilidad realmente. La empresa tiene la facultad de pedir trabajo cuando quiera. Entonces, la única estabilidad que nosotros vemos de verdad es la unidad. No hay otra, compañero. Y debido a las denuncias y todo lo que se ha venido manifestando en defensa de los trabajadores, que se ha conseguido esa estabilidad con la empresa. Porque no ha sido otra, porque no la tenemos, sino ninguna convención, ningún laudo arbitral le da estabilidad a los trabajadores, ninguno. Entonces, y en la unidad sí es importantísimo para conseguir algunos logros. Nosotros hemos dicho, si nosotros tenemos los afiliados de 1.500 que dice el compañero Juan, hoy tuviéramos una tónica muy distinta frente a la negociación con las empresas. O sea, estuviéramos hablando de 3 elementos nada más: liberación salarial, contrato directamente con la empresa CITES y una estabilidad. ¿Entiendes? Porque hay una correlación de fuerza para exigir realmente unos beneficios de verdad de interés para los trabajadores, y ese es el mensaje que nosotros le hemos mandado a Sintramar. ¿Entiendes? A mí me preocupa, el compañero fue directo con la empresa CITES,
directo y la empresa los obligó a que renunciaran al contrato cuando se creó el primer sindicato que se llamó Sintracites. O sea, hubo una avalancha violatoria con la empresa y de pronto el resentimiento, bueno, porque piensa que nosotros fuimos los que, como creamos un sindicato, a los demás trabajadores le quitaron el contrato y lo pusieron suministrado. Yo digo que debiéramos sentir resentimiento, todo lo contrario, porque es la culpa de la empresa que obliga a los trabajadores, inclusive en su momento el Ministerio del Trabajo se prestó para hacer unas consignaciones de casi de 300 trabajadores a que pasaran suministrados. Cuando no estamos peleando que los trabajadores estén directos, entonces viene aquí al Ministerio, trae una conciliación para que los trabajadores dejen su contrato a término indefinido. Eso no es culpable del sindicato, sino del trabajador, ni tampoco los trabajadores. Es un derecho que tienen los trabajadores, que es de organizarse. Que la empresa tome determinaciones y aproveche esa situación para trasladarle a la responsabilidad a otros no es correcto. Entonces, llamamos a eso, llamamos a que efectivamente estemos al lado de los trabajadores. Nosotros hemos dicho, los comunicados que saca Sintramar es el parlante de CITES y da tiempo. No me parece que es correcto, no nos parece que es correcto. Y la unidad efectivamente se debe a eso, y nosotros hemos llamado a que de verdad se haga una unidad, porque la única alternativa de frenar toda esa política de la empresa CITES bajo ese panorama de miedo que vamos a cerrar, yo lo dije en mi intervención, CITES desde que nació el primer sindicato que se llamó Sintracites está cerrando la empresa, y vemos que su infraestructura crece, sus negocios crecen, pero los trabajadores siguen cada vez peor, precarizados. Nos preocupa esa división salarial que hay con la empresa. Unos se ganan el mínimo y otros se ganan el básico, que es superior al mínimo. Y nosotros hemos dicho, hoy se cuentan los trabajadores que se ganan el básico, o sea, un salario superior, y son la gran mayoría que se ganan un salario mínimo. Y es tan productiva la empresa CITES que con el desperdicio que llaman los compañeros allá, genera riqueza. Es una empresa que no tiene que comprar la materia prima, la trae del mar. Y lo hemos dicho, ¿y por qué le ha salido tan fructífera a la empresa de sus ganancias? Porque utiliza un grupo de marineros sobreexplotados, no le paga seguridad social, toda una serie de cosas que le permiten a la empresa generar más riqueza. Entonces no puede ser de que nosotros, por tal de conservar un puesto de trabajo, y nosotros sí, hay que hacer un diálogo social, pero en base de la defensa de los intereses de los trabajadores. Nosotros estamos abiertos al diálogo, pero nosotros no vamos a entregar los derechos de los trabajadores. Vamos a defender los intereses de los trabajadores. La reflexión es esa, porque efectivamente hoy CITES, así como existe una auditoría de una entidad externa, nosotros tenemos, los compañeros, tenemos un estudio socioeconómico de un buen compañero que efectivamente es muy investigador, donde efectivamente se demuestra que la empresa hoy no tiene cero deuda, no tiene intereses, no tiene préstamos con bancos. ¿Cuál es la deuda que tiene la empresa? Los salarios de los trabajadores, que los paga cada 15 días. Y son fiados porque los trabajadores deberíamos recibir salario diariamente, pero nos pagan cada 15 días. Y la deuda con los prestadores, que lo pagan a 3 meses, no hay intereses. ¿Dónde se recarga la empresa sus ganancias? En la sobreexplotación de los trabajadores. Los trabajadores, porque son los que pagan, o sea, hay un problema del tema del cero ausentismo con la empresa, con los trabajadores, donde la empresa le exige a los trabajadores que no se pueden mover del puesto de trabajo. Y esa división de salarios, esa exigencia, esos ritmos de trabajo, hoy hay preocupación, hay casi 700 trabajadores enfermos con patologías de origen laboral, o sea, es grave esa situación en CITES, y el problema más grave de CITES son los enfermos y los trabajadores que a futuro se van enfermando por el afán de ganarse una bonificación por producción. Entonces no puede ser que una bonificación enferme más a los trabajadores. Esos trabajadores que se ganan el mínimo, que le proponen para que se gane una bonificación, esos trabajadores se sobreesfuerzan para tener una bonificación, lo que ha alarmado el índice de los trabajadores enfermos. Entonces, esos trabajadores tienen el mismo derecho que los trabajadores que se ganan el básico. Inclusive yo me atrevo a decir que tienen más derechos, porque son los que se friegan entregando producción
para recibir una bonificación. Hey, O sea, una situación. Disculpa, te voy a comunicar sobre Yo te termino para que tú intervengas. para decirte algo de lo que tú estás diciendo. Teniendo en cuenta también que si en cierto lapso del mes se capacitan 2 días, pierden la bonificación. no se puede enfermar. No se o sea, el trabajo para que se pueda ganar la bonificación está sujeto a no enfermarse. Entonces, toda esa situación que hay en CITES lo ha generado riqueza para tener su margen de ganancia costilla de los trabajadores. Entonces, no puede ser de que nosotros, o sea, los sindicatos mayoritarios de Sintramar, un sindicato que de verdad, digamos así, lo hemos dicho, peleen por los intereses de los trabajadores. Piden realmente cosas para los trabajadores, pero no nos convirtamos en un parlante de la empresa. Yo le decía a Juan, esos pronunciamientos que salen muy preocupantes, porque los trabajadores se van contra nosotros, contra la organización, por el tema sensitivo del puesto de trabajo. O sea, hay que ser responsable en esos, digamos, esos planteamientos que se le hace la base. Porque efectivamente eso es lo que quiere la empresa, que ese problema sea trasladado a un sindicato y sea el sindicato el que se encargue de dar esa información y la empresa queda limpiecita. Mire que si a tiempo no salga un comunicado como lo sacó CITES, a tiempo dice no se acaban los contratos, por ahora pero si te es muy incisivo, se acaba el contrato porque hay una mala información, hay un crisis, hay una situación que digamos sobreviniente, el Ministerio del Trabajo, que hay una, digamos, denuncia a las redes sociales contra la empresa y se le ha dañado la imagen. O sea, las empresas las imágenes tienen que ganárselas, porque es el producto, es el de beneficio de los trabajadores. Nosotros no podemos decir que, bueno, por conservar un puesto de trabajo vamos a entregar los intereses y los derechos de los trabajadores. No, esto no tiene que ser de una forma consensuada que tengamos ganancia ambas partes. Entonces, llamamos a esa unidad para defendernos, porque todos estamos en la misma conclusión, en la defensa, los intereses de los trabajadores, cómo los trabajadores de verdad tengan una estabilidad. ¿Por qué hay esa estabilidad hoy mínimamente? Por la lucha que se ha dado y porque desafortunadamente los trabajadores han venido creando sindicatos para tener el fuero sindical, que no son casi 320 fueros sindicales. Pero ajá, ¿qué pasa con los, digamos, 1.600 trabajadores más? ¿Qué pasa? Quedan afuera, la intemperie. No se trata de crear más sindicatos para tener la estabilidad laboral. Se necesita tener de verdad que todos los trabajadores gocen de esa estabilidad con sus prestaciones realmente por una nivelación realmente que se deben merecer los trabajadores, y no podemos ser siguiendo en esa porque estamos en la misma tónica de la empresa. Quien se ha beneficiado de todo esto, de esa creación de sindicatos, de tantas cosas, ha sido la empresa, no los trabajadores. Nosotros estamos llevados a la división, porque eso es lo que quiere. La empresa se ríe cuando nace otro sindicato. Es otro sindicato que nace para defender 10 fueritos, pero no está por los intereses de los trabajadores. Eso le conviene a la empresa, pero si nos unificamos en una sola organización y planificamos las cosas en defensa de los trabajadores, nos va mejor, porque el tema aquí es de correlación de fuerza y la empresa se vale de toda esa situación para generar el caos entre los trabajadores. Entonces llamamos a eso porque nosotros nos preocupa eso. Ese comunicado genera eso. Nosotros tenemos preocupación, porque Sintramar ha tenido tantos muertos. Yo dije, aquí yo fui una agresión el año pasado, en julio, después que hicimos una denuncia en CITES. En la noche me cogen, me asaltan y me dan no me atracan, no me quitan nada, sino tan te dan. Entonces llamamos a que de verdad no sigamos, porque a la empresa sí le gusta generar que los trabajadores entre nosotros mismos no estemos agrediendo físicamente, porque busca son sus intereses, no de los trabajadores, es los intereses de la empresa que hoy está en juego. Y la empresa no se va a cerrar. Es una amenaza para que los trabajadores cojan miedo. Un chantaje, porque efectivamente de eso se trata, la sensibilidad. Recordamos el día que en el año, creo que la empresa cerró casualmente porque estaba haciendo operaciones ilegales, hizo pesca en una época que no podía hacer en veda y fue sancionado. Y sacó a los trabajadores. Sacó a los trabajadores para que defendieran y le dieran la licencia, y los trabajadores fueron agredidos por el EMPA. Y los trabajadores, claro, en su afán de defender sus intereses por el puesto de trabajo, la amenaza, entonces los trabajadores van. Entonces no podemos permitir que la empresa utilice a los trabajadores cuando les conviene. Cuando no les conviene los despide. Listo. Entonces, gracias.